Como ya sabréis, este Apple Watch Ultra está pensado para personas que hagan deportes y concretamente deportes extremos, ya sea buceos, escalada, correr por sitios bastante extremos, y por tanto esto adquiere que este dispositivo tenga unas cualidades concretas, por ejemplo, un profundímetro, sensor de temperatura de agua, o que está sometido a pruebas bastante extremas que incluyen pruebas para humedad, niebla salina, choques de transportes, vibraciones propias de disparos o incluso exposición a arena y polvo a gran velocidad. Aún así, en este vídeo no lo voy a someter a este tipo de pruebas que ya sabemos que resiste, sino más bien a las pruebas de una persona normal. Y es que la mayoría probablemente de las personas que compren este dispositivo nunca lo vayan a someter a estas condiciones, aunque no es lo lógico, es lo que va a pasar. Así que en este caso os voy a dar algunas razones por las que comprar este dispositivo no es una mala idea. Y la primera cosa de la que os quiero hablar es la durabilidad y el tamaño de este dispositivo, y es que este Apple Watch Ultra está disponible en 49 milímetros y además está hecho de titanio con esta carcasa y con una parte prácticamente plana con un cristal de zafiro, es decir que esto significa que aguantará prácticamente de todo, ya sean temperaturas muy bajas, presiones muy bajas, pero también golpes de cualquier tipo sin que se vaya a destrozar, a romper o sin que tengamos que utilizar ningún tipo de carcasa. Por tanto, es el único dispositivo que es grande de 49 milímetros con el espacio de visión que tiene, y además es el que más os va a durar probablemente sin que sufra ningún arañazo. Está disponible solamente en este color, pero es una de las características únicas que tiene este dispositivo, que si de verdad queremos algo similar solo podremos encontrarlo en este Apple Watch Ultra. En mi experiencia os puedo decir que tengo una muñeca bastante pequeña, en verdad, como estáis viendo mi brazo no es muy grande, y os puedo decir que a mí personalmente me queda un poquito grande, y si lo comparamos, como estáis viendo por aquí, con el Apple Watch Series 8, me queda muchísimo mejor un dispositivo de unos 45 milímetros, es decir que la versión más grande de estos Apple Watch Series 8 personalmente me gusta más cómo me queda que un dispositivo tan grande. Para mí demasiado grande, aunque probablemente a muchas personas le quede perfecto. Si lo quieres utilizar para el trabajo o simplemente te mueves por ambientes donde al tocar cosas vas a poder dañar de una manera excesiva tu dispositivo, tu Apple Watch, y no quieres recubrirlo de una carcasa, o simplemente te gusta que resista cualquier cosa, este dispositivo podría ser una muy buena opción. La segunda cosa sería la batería, y es que este dispositivo es una locura. Llevo sin cargarlo desde el domingo a las 7 de la tarde aproximadamente, y estamos a martes sobre la 1 de la tarde y aún le queda un 26%. Es decir, que este dispositivo mínimo nos aguanta 2 días prácticamente sin cargarse, y un tercer día extra que, si no lo utilizamos mucho con GPS o con ejercicios, que es algo raro, pero nos podría llegar a durar 3 días sin ningún problema. Luego tendríamos que cargarlo, y además admite carga rápida, por tanto en apenas una hora lo tendríamos 100% cargado para otras 36 horas de batería sin que deba apagarse este dispositivo. Me parece que en mi experiencia lo máximo que ha conseguido Apple, que para mí es totalmente real. Además tiene un modo de carga optimizada. Este modo solo está disponible en este Apple Watch Ultra, y la verdad me ha encantado, ya que el propio dispositivo nos va a aconsejar cargarlo hasta un determinado nivel de batería, para que así la salud de batería tarde más en degradarse, por tanto nos dure más la duración de batería, la autonomía con los años, y esto es gracias a esta tecnología que no sé por qué la verdad solo tiene este Apple Watch Ultra. Y si sois personas que utilizáis una función en concreto, un entreno en concreto o un ejercicio en concreto, este botón de acción podría ser un argumento para comprar este dispositivo. Este botón es único en este Apple Watch Ultra y me ha parecido súper interesante, ya que con un simple toque vamos a poder realizar una acción directamente. Esto lo podremos configurar en la aplicación de Watch o directamente en el propio Apple Watch, y hay desde entreno hasta buceo, cronómetro, linterna o incluso un atajo, el que vosotros queráis, para iniciarlo con un solo toque. Me ha parecido que es bastante
intuitivo, súper fácil. Eso sí, a veces podemos tocarlo sin querer y se va a iniciar esa actividad. Ya os digo que nos da las instrucciones perfectamente en función de la tarea que hayamos escogido. Yo en mi caso tengo que cuando lo toco empieza mi entrenamiento de pesas al momento, ya que es el único ejercicio prácticamente que hago a lo largo de la semana, pero podéis configurarlo para lo que queráis. De verdad que si hacéis repetitivamente esta acción me parece súper rápido y no perderíamos ese tiempo que sí perdemos con otros Apple Watch. Y otro argumento bastante interesante sería el GPS. En este caso, este GPS es de doble frecuencia y alta precisión. Vamos a tener un recorrido, o por decirlo así, unos datos más exactos utilizando este Apple Watch. Al fin y al cabo, a personas que, por ejemplo, hagan rutas o hagan maratones o salgan a correr y quieran traquear todo de manera muy exacta, incluso el sitio por el que han realizado el ejercicio o rutas por el monte y quieran poner un punto de referencia, que esto se puede hacer con cualquier Apple Watch, y luego volver por el mismo sitio al lugar donde han marcado. Este Apple Watch va a ser muchísimo más preciso y puede ser la diferencia entre ir por el medio del bosque o ir por el camino por el que deberíamos haber ido y vuelto. Por eso me parece imprescindible este GPS muchísimo más exacto y al fin y al cabo puede ser un valor añadido para muchas personas, sobre todo que estén enfocadas a este camino. Y aparte, no me parecen argumentos para comprarlo, pero tiene algunos extras muy interesantes. Por ejemplo, la sirena. Esto es algo que si nos encontramos en una situación de emergencia nos puede ayudar, ya que llega a sonar hasta 86 decibelios, que vosotros diréis, ¿y cuánto es eso? Pues yo me he alejado pues unos 50 metros podría decir, con viento, con olas, con ruido de fondo, y os puedo decir que sí estaba escuchando perfectamente el sonido que salía del propio Apple Watch. Os puede parecer que es un sonido bastante bajo, pero cuando nos alejamos con el viento que arrastra este sonido, de verdad que se puede escuchar hasta 100 metros de distancia. Yo creo que sí, en condiciones de no mucho viento y de calma perfectamente. Y además, como la pantalla es más grande y tiene mucho más brillo, tendremos un flash más potente. Por ejemplo, aquí estaréis viendo el flash del Apple Watch Ultra si lo comparamos con el del Series 8. No sé si se puede apreciar bien, pero se nota en la realidad cómo el flash es mucho más potente, que también nos puede salvar de algunas situaciones donde necesitemos utilizar el flash del Apple Watch y no tengamos, por ejemplo, batería en nuestro iPhone. Así que chicos, hasta aquí mi experiencia con este dispositivo. Sé que no ha sido el vídeo con más pruebas donde hemos puesto al límite a este dispositivo, pero realmente el objetivo de este vídeo era encontrar a esas personas que quieren comprar este dispositivo y no van a realizar todas esas actividades extremas para los que está pensado. Lógicamente, si lo hiciésemos estaríamos sacándole el 100% del rendimiento a este dispositivo, pero a veces no hace falta obligarnos a hacer cosas que no hacemos simplemente porque nos queremos comprar un dispositivo. Así que chicos, dejadme en los comentarios qué opináis de este dispositivo. Si es caro, pero decidme si creéis que puede tener sentido o no para realizar las actividades que he dicho en este vídeo. Así que nos vemos como siempre chicos en el siguiente. Os dejo por aquí más vídeos que creo que os pueden gustar. ¡Chao, chao!